continuamos con la serie de conferencias nacionales con motivo del festejo de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y hoy tenemos a un extraordinario jurista, pero uno de mis muy buenos amigos, uno de mis grandes amigos que no podía faltar a este congreso, que es miembro distinguido, tiene su designación de la Academia Mexicana de Derecho, mi amigo el doctor Carlos Daza. Carlos, pues la verdad que gusto que estés en la fiesta de la Academia, tu academia, tú como un miembro importante de nuestro activo humano. Gracias, hermano, gracias. Un saludo a todos los miembros. Quiero en primer término agradecerte la invitación que me haces y en segundo felicitarte porque están de plácemes festejando un año más de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. La verdad estoy muy contento de seguir participando en tan grandes eventos. No, extraordinario porque juristas como Carlos Daza, Alberto Binder, está Andrés Manque, bueno, ya no quiero mencionar que se me van muchos nombres en materia procesal penal. Bueno, estuvo el Moisés Moreno, gente muy talentosa en cada una de las materias de experticia en esta que estamos hablando, Sujo, Lalo Medina, muchísima gente. Y bueno, hoy Carlos Daza es un hombre, ya verán ustedes la preparación que tiene, todo lo que ha dedicado a la investigación a la academia. Pues el doctor Carlos Daza tiene doctorados en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Salamanca. Catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México por 34 años, 7 doctorados honoris causa, conferencista nacional e internacional, y la verdad, un jurista de altísima talla, mi querido amigo Carlos Daza, que nos toca vivir en tantos eventos internacionales, y bueno, tenemos muchos amigos comunes en todo el mundo, y me da mucho gusto hoy en esas grandes sinergias que me ha tocado hacer en mi vida. Una de ellas es con mi amigo Carlos Daza. Y el doctor Carlos Daza manejará el tema casos prácticos de dogmática penal, y como es un tema muy vasto, pues me gustaría ya iniciar. Doctor, mi querido amigo Carlos Daza, ¿qué importancia tiene la teoría y práctica en la teoría del delito? Creo yo que lo que ha venido a cambiar la estructura sistemática de la teoría del delito en los últimos 100 años ha sido precisamente los casos prácticos. Fíjate que se habla mucho de que causalismo, finalismo y funcionalismo, pero al analizar la estructura sistemática de estos grandes planteamientos y que han cambiado en la estructura sistemática en muchos países, el común denominador que pude observar que el método científico es el que ha venido al traste para poder estar cambiando. Vamos a tener nosotros como indicador que en el causalismo tiene dos momentos, y en el primer momento se hablaba de un método positivista. En la etapa más importante del causalismo, que es la que influyó en el sistema penal mexicano, donde vas a encontrar las grandes figuras del derecho penal mexicano, desde luego está el sistema axiológico valorativo. Después, en 1930, con Hans Belzel, vas a encontrar el método ontológico, ontos y logos, tratados del ser, la acción final que tanto manejaba Belzel. Y después, dos de sus discípulos, dos grandes juristas, como es Roxin y Jacobs, ellos en el método de estudio ontológico y normativo, el primero, y el segundo normativo totalmente. ¿Y por qué quiero tocar o hacer énfasis en el método de estudio? Porque cuando viene el éxodo español en el siglo pasado, que llegan aquí todas las grandes luminarias del derecho penal y que la Facultad de Derecho, la universidad, los recoge, les da abrigo, pero sobre todo los vuelve parte de nuestra comunidad, influyen en el pensamiento. Y ahí tienes a los Carranca y Rivas, Carranca y Trujillo, Ricardo Franco Guzmán, tienes desde luego a Sergio García Ramírez. Toda esa época de oro que yo le llamo del derecho penal mexicano está dentro de esa estructura de todo éxodo. Entonces, ¿cuál fue la situación por la que se cambió de un sistema a otro? Cuando un caso de modo fáctico no puede tener una solución, derrumba bibliotecas completas, derrumba estructuras sistemáticas y derrumba libros de grandes autores. Por eso yo creo que la importancia de la teoría y la práctica es fundamental hoy en día para poderse manejar. Yo creo que en este sería el marco en el que me quisiera desenvolver de la importancia y trascendencia de los casos prácticos. Carlos, la dogmática penal mexicana, ¿en dónde se encuentra ubicada actualmente? Déjame hacer un poco de historia. Ricardo Franco Guzmán se va a Italia, el maestro Malo Camacho se va a Italia. Entonces, el referente del siglo pasado, que nuestros grandes maestros se iban a estudiar siempre a Italia, que era la cuna en ese momento del derecho penal.
pero ellos seguían con una estructura causalista valorativa y ya con una tendencia al finalismo. Después viene Moisés Moreno, que lo acabas de mencionar, que yo lo puedo señalar como el primer mexicano que logra estar en Bonn, Alemania, y se doctora en Alemania. Y entonces, a partir de esto, abre una brecha importantísima de grandes juristas. Y entonces ya vienen los maestros, en los que me puedo incluir por la generación, por la edad, que fuimos a estudiar a Europa y que estuvimos algunos en Sevilla y en Salamanca, otra camada en la Complutense de Madrid, después otros en la Autónoma de Madrid y posteriormente en Barcelona con Santiago Mir y toda esta gran escuela. Esto yo creo que enriqueció, y cuando viene la reforma de 1993, que te recordarás del cuerpo del delito hacia elementos del tipo, y esa gran discusión dogmática de esa época que afirmo, lideraba el maestro Moisés Moreno con esa capacidad y ese gran desarrollo dogmático, entonces influye mucho en nosotros. Y te hablo que en los años 80, en México, nosotros no teníamos la bibliografía que se tiene hoy, ni habían llegado los grandes juristas que hoy los tienes a la mano, y más con estos medios de comunicación. Cuando yo empiezo a dar clases, un maestro que en paz descanse, don Raúl Navarro García, me obsequia copias y un libro, uno de Hans Belzel y otros de Roxin. Y esto es como yo empiezo a dar la cátedra sobre el funcionalismo. Yo le llamé en esa época, porque mi tesis doctoral, la primera que realizo en la UNAM, le llamé causalismo y finalismo y el neofinalismo. ¿Por qué le llamaba así? Porque estás hablando de los años 80, que en los años 70 es cuando empieza a desarrollarse todo el funcionalismo. Y esto nos da una estructura de que el pensamiento filosófico jurídico de los grandes maestros que hoy tenemos, en un Enrique Díaz Aranda de la Complutense de Madrid, tienes es que no quiero omitir gente. No, pues pero ya empezaste. Tenemos una gran, yo le llamo camada de grandes juristas ya hoy. Miguel Ontiveros, que yo cuando iba a dar conferencias a Salamanca, él era un joven estudiante haciendo su tesis con Ignacio Verdugo sobre la legítima defensa. Y hoy lo ves toda una realidad en el manejo dogmático y el desarrollo de todo lo que es compliance, todo lo que es el derecho penal económico, en fin. Y así es como podemos ubicar hoy que México se encuentra en el ámbito dogmático, con dogmática propia. Y yo creo que un plus que hay que señalar, hoy encuentras ya jurisprudencias, tesis de jurisprudencia del Poder Judicial Federal con conceptos normativos de imputación objetiva, con criterios de funcionalismo, que esto creo que no pasa en cualquier país, porque la discusión dogmática se queda arriba, pero no se aterriza. Y hoy pueden darle soluciones a casos. Fíjate que el ministro Pardo, y esto es público, cuando presentó mi último libro sobre la cuestión de las bases de imputación objetiva para la tentativa y la participación culposa, cuando hace la presentación, da una gran primicia que consiste en que un caso muy famoso, el famoso caso News Divines, te acordarás de este lamentable hecho, se solucionó con criterios de imputación objetiva para poderle decir quién o no tenía responsabilidad. Lo que en los años 1990, en que yo regreso de Europa y traigo la teoría de la imputación objetiva para poderle explicar sistemáticamente y que la incluyo en mi primer trabajo, en mi primer libro, mucha gente me decía que no existía la imputación objetiva, que yo estaba mal, que no era correcta la imputación y que en Europa no era aceptada. Hoy en día está aceptada en Europa, está adaptada a todo lo que es Latinoamérica, pero sobre todo que la vas a encontrar ya plasmada dentro de la tesis jurisprudencial y jurisprudencia de la Suprema Corte de nuestra nación. ¿Qué avances que pues, se ha venido transformando con esta reforma en la Corte Mexicana con las de 87, 94, 96 y 99 en un verdadero tribunal constitucional y genera lo que es ese activismo judicial, el poder desentrañar mucho de la conflictiva que se da con nuevos estándares? Es importante lo que ha hecho la Corte Mexicana. Doctor Carlos Daza, ya avanzaste tú en este tema, pero para reafirmarlo y sobre todo establecer algunos puntos más, ¿qué importancia tiene estudiar la dogmática jurídico-penal en el extranjero? ¿Realmente funciona para México? Tú lo dijiste cuando llegaste. ¿Funciona? Una de las grandes críticas que nos hicieron cuando regresas de estudiar
es que traemos teorías que no se pueden adaptar. Y ahí voy a poner un tendón de Aquiles a la dogmática alemana, porque cuando Jacobs y Roxin crean sus teorías principalmente del funcionalismo, y me voy a centrar en la parte de la autoría y participación, por ejemplo, la teoría de Roxin nos dice que la sociedad es sistémica. Esta sociedad que es sistémica, cada uno de los que convivimos en esta sociedad cumplimos un rol. Ese rol da una contraprestación y eso hace que puedas estar viviendo dentro de esta estructura. Cuando tú lo llevas a la práctica, y muchos me decían, a ver, ve y explícaselos a las bandas de delincuentes que están en ciertas partes de la Ciudad de México, o ve y platícaselos a los grandes cárteles de la droga. Y entonces viene una situación de decir, vale, sí funciona la teoría alemana para una sociedad totalmente diferente e inclusive bajo una estructura religiosa diferente. Elio de Morali señaló que era fundamental para las estructuras inclusive dogmáticas y decía, ¿por qué en Italia puede funcionar y se daba el finalismo? Precisamente porque son católicos, pero los alemanes son protestantes y luego México tiene una cuestión católica. Fíjate lo interesante de esta reflexión, católica, guadalupana, cristiano. Y entonces, bajo esta tesitura, puede o no aceptarse unas teorías derivado hasta de su propia formación estructural de fe de las personas. Yo lo que creo y lo que es mi punto de vista y mi participación aquí es en este sentido. Yo creo que tenemos que tomar esas teorías, pero ver lo que nos sirve y adaptarla a nuestra realidad social. Si no la adaptamos a nuestra realidad social, esto no va a funcionar. Fíjate bien, te voy a hablar del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el año 2000 fuimos los pioneros porque trabajamos para el presidente de la República haciendo el Código Penal. El código se le entregó después de 2 años en que se trabajó por todas las instituciones federales y nosotros como asesores. Fox la presentó al Congreso y se fue a un cajón y ahí se quedó congelada. Viene toda la reestructuración y se crea un Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y por qué hago referencia al código? Porque si te das cuenta, es totalmente diferente al sistema tradicional que tú y yo hemos vivido y que hemos litigado y que hemos llevado asuntos durante toda nuestra vida. ¿Cuál es la filosofía de uno y otro? El primero era inquisitivo, porque todo mundo se quedaba en prisión por el término medio aritmético y el 99% se quedaba preso y las cárceles saturadas. Después viene la película Presunto Inocente y saca a la luz toda una problemática y una realidad de lo que era el procedimiento. Ahí es cuando nosotros nos pronunciamos y decimos que ese tipo de sistemas eran anquilosados, eran totalmente violatorios de garantías y que no daban certeza en justicia. Pero viene un nuevo sistema y se habla de un sistema adversarial, se habla de un sistema donde hay más transparencia, donde el juez está presente, etc. ¿Y qué resultados tuvo? Que la gente ahora habla de la famosa puerta de la impunidad, habla de que todo mundo se va libre, pero es que no han entendido que la problemática entre uno y otro es que el otro todos los dejaba adentro. Y este sistema lo que busca bajo el principio de inocencia es que todo mundo pueda obtener su libertad bajo los esquemas y sistemas estructurales modernos. Y entonces esto te lleva a que nosotros no debemos de copiar sistemas. El de Chile funcionó perfectamente bien. Yo estuve por allá cuando, en esa época en que estábamos viendo qué sistema debemos adaptar, vimos el italiano, el español, el argentino, estuvimos viendo estructuras y después llegamos al chileno, que era el que estaba en boga y con un gran auge y un gran resultado. Fíjate, y un gran resultado. Pero ellos pasan de un sistema totalmente de una dogmática trazada a un nuevo sistema que fue el de oralidad. ¿Qué está la gente recriminando en este momento? Que todo mundo alcanza libertad y que se vuelve una burla este sistema. Y entonces podríamos afirmar que si nosotros traemos un sistema de otro país y lo adaptamos al sistema mexicano, pues el mexicano no va a estar de acuerdo y va a decir que es un fracaso, que lo que estamos haciendo es creando impunidad en estos sistemas. Pero vamos a llevarlo ahora a la dogmática. En los años 30, ¿qué pasa en Alemania?
nace el nacionalsocialismo, el fascismo. Como respuesta a ese sistema autoritario, es como Hans Belzel presenta lo que llaman una sistemática de lo que es el finalismo. ¿Por qué? Porque reduce, para que haya un delito, exige requisitos minuciosos, estrictos, para que no pudiera darse ese autoritarismo. Y entonces, esto va demostrando cómo la dogmática se tiene que ir adaptando a una realidad social para poderlo aplicar en la práctica. Entonces, después, en los años 70, yo diría que con el gran trabajo de Claude Roxin, de 1962, con su tesis doctoral sobre la autoría, da un vuelco totalmente y aporta a la ciencia a la famosa teoría del dominio del hecho, que esa teoría del dominio del hecho hoy la tienes vigente en todos los países, y da con uno de los puntos más importantes y que sirve para Latinoamérica, la famosa teoría de los órganos de poder organizados, en los cuales puedes, en autoría inmediata, fincar responsabilidad al líder, o en este caso al jefe a un jefe de gobierno, que da la instrucción, pasa por medios mandos hasta que el ejecuta, y entonces dirías, ¿quién es el responsable de ese homicidio? Si este es el que materialmente lo ejecutó. Y fíjate cómo la dogmática se lleva, y por primera vez en el caso Videla, se aplica esta teoría de Roxin y le fincan responsabilidad a las personas. Esta es la importancia de la dogmática en casos prácticos. Y vamos a ir encontrando que lo que ha hecho la ciencia jurídico-penal moderna es encontrar el justo medio de cómo poder tener un sistema adecuado para solucionar los casos prácticos. Luego, déjame decirte que Jacobs, con el derecho penal del enemigo, estén de acuerdo o no con el sistema, acepten o no el concepto de derecho penal del enemigo, lo tenemos vigente. El arraigo es una pena anterior a que siquiera te puedan estar juzgando, y el derecho penal del enemigo está vigente en ese momento. La creación de los tipos penales de peligro abstracto, que ni siquiera han llegado a la parte de la estructura dentro del intercriminis para poderlo configurar como una parte si está en etapa ejecutiva o consumativa, ya con eso, el simple hecho de manifestar o acuerdes, vamos a acordar cometer un delito, ya está llevando a la gente a prisión. Y esta estructuración, eso es derecho penal del enemigo. Entonces, no podemos separar hoy la dogmática de los casos prácticos. ¿Y qué se busca o qué se pretende? Que nosotros en México tengamos un sistema novedoso, un sistema estructural acorde a nuestra cultura, acorde a nuestra idiosincrasia. Por ello, cuando yo he traído alguna postura, que en este momento la que aporté en los últimos 2 años, es que, por ejemplo, en los tipos culposos, todos los tipos que se manejan son de naturaleza dolosa, es decir, es doloso o culposo. Y en los delitos culposos estaban dejando fuera la tentativa, la participación y también la coautoría. Yo he sostenido que deja impune muchos casos, y te pongo 2 ejemplos. Si, por ejemplo, si una persona va en el carro y una joven muy guapa va al lado de él y le dice, si tú le ganas al carro que va corriendo junto a ti y le ganas de aquí al semáforo, te voy a dar un regalo muy bonito y te voy a hacer algo que te va a hacer sentir muy bien. El hombre acelera, choca y mata a una persona. ¿A quién sanciona el derecho penal? Al conductor, porque la culpa es unitaria, no hay formas de autoría. Pero no se dan en cuenta que la chica fue inductora a título culposo de ese hecho. Y entonces estas son las novedades que nosotros que podemos decir que deben de implementarse en sistemas. Hoy en día, este libro que yo hice, ya hay una propuesta de reforma en la Ciudad de México para agregar tentativa, coautoría y participación culposa en los tipos penales. Y entonces, esto ¿a qué consecuencia nos lleva? A una solamente, que nosotros tenemos que ir adaptando a esta realidad y a los casos prácticos la dogmática. De ahí la trascendencia de la teoría y praxis en todos los casos. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que don Fernando Castellanos Tena, que tú lo conociste, el gran maestro don Fernando, que aunque muchos han criticado hoy su libro, pues ese libro nada más tiene más de 60 ediciones y se vendían más
de 100,000 libros por año. Entonces, ¿por qué lo vendí y por qué si decían que era un sistema anquilosado? Todos hemos leído ahí. Pero en ese libro encontraba, y él mismo lo decía, por ejemplo, en los delitos de omisión culposa, cuando la enfermera llegaba a su trabajo y tenía que suministrarle o ponerle oxígeno a un paciente a las 12 de la noche, pero por no cumplir con el debido cuidado, se iba y se empezaba a besar y a abrazar con un doctor y se quedaba ahí horas y horas hasta que regresaba y ya está muerta la persona. ¿Sabes que eso no lo estaba previsto en nuestra legislación? Y en la reforma de 93, tú lo recordarás, se agrega en la parte de lo que es la estructura penal, el famoso delito de omisión, en donde tienes calidad de garante, precisamente para subsanar ese gran parche del sistema causalista que ya era insuficiente. Por eso yo creo que la evolución tiene que ser acorde a los casos prácticos y cómo solucionarlo. Nada más te pongo otro ejemplo. En el caso de Sofía Vergara tenía un novio, termina con él y se casa con otro joven. Pero ellos habían puesto el óvulo y el esperma para fecundar y dijeron, en algún momento más adelante vamos a tener hijos. Cuando él ya no se casa con esta persona, sino con otro, el sujeto que era el exnovio quiere ir, más bien va y dice que quiere fecundar en un vientre alquilado ese óvulo y ese esperma. ¿Y sabes qué le dicen? No, permíteme, no puedes hacerlo porque tienen que ser las dos partes las que tienen que dar. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si lo hace contra la voluntad y se lo roba y lo mete? ¿Dónde lo vas a sancionar si no está previsto? Entonces, ¿cómo casos prácticos como esto te llevan a que el derecho penal se está quedando atrás y que el derecho penal tiene que tener que ir un paso adelante? Y ahí otra de las contestaciones dogmáticas, para centrarme en la parte de los casos prácticos y la dogmática, lo da mucho el gran sistema del funcionalismo. El funcionalismo nace porque antes la discusión entre causalismo y finalismo era si eres determinista o eres libre albedrío. Y entonces Gil Bernard Ordey, en un fabuloso libro que se llama Tiene un futuro la dogmática jurídico-penal, dice, hoy en día tú vas a aplicar una pena basado en la culpabilidad. La culpabilidad en el libre albedrío. Y si el libre albedrío no lo demuestras en un proceso, ¿qué nos queda para la aplicación de la pena? Y entonces él se dice, tiene un futuro la dogmática jurídico-penal. Fíjate qué interesante planteamiento, porque ahí puede derrumbar toda esta estructuración. Entonces, bajo ese esquema, es que nosotros, y me incluyo yo, en que hemos buscado un sistema que brinde seguridad jurídica, primero. Segundo, que solucione los casos prácticos. Hoy no podemos con un causalismo, la causa de la causa es la causa de lo causado. Con principios que se manejaron tradicionalmente. No podemos solucionar muchos de los casos de la vida práctica. Y hemos visto cómo gente se queda en prisión años por un sistema inadecuado de dogmática. Te pongo un solo ejemplo para que veas cómo es importante la práctica y la teoría. Claro. Un sujeto empuja ligeramente a una persona que llevaba 5 días bebiendo porque molestó a su novia. Ligeramente lo empuja, no lo golpea, sino le dice, cálmate. El sujeto se va hacia atrás, cae sentado, se broncoaspira y muere. La problemática es, si nos vamos al sistema tradicional, si yo suprimo mentalmente la conducta de A, que era recargar la mano en B, si yo suprimo mentalmente la conducta A, no se hubiera producido el resultado muerte de B, y entonces le meterías una pena de muerte, una condena por muerte a este sujeto, cuando en realidad la pregunta es, ¿su conducta fue suficiente? O, si te vas a la teoría del funcionalismo, dirías, hubo una autopuesta en peligro por el estado etílico del sujeto que, si lo hubieran empujado o no, con que se sentara, con que se acostara por el estado etílico, iba a fallecer. Y entonces hay una autopuesta en peligro, o como yo le llamo, imputación a la víctima, y excluyes y no lees objetivamente imputable ese resultado. Ve la importancia y trascendencia de que en los casos prácticos influya la dogmática y que se aplique la dogmática moderna. Por eso hoy creo yo que el gran alivio para los casos prácticos es que se haya implementado un sistema normativo, porque el sistema normativo es más confiable, es un sistema estructurado
precisamente para brindar y con criterios normativos puede solucionar. No como los criterios de causa-efecto, en que yo decía, A dispara sobre B, le da en la cabeza y lo mata. Bueno, ese era un sistema tradicional de decirlo así. Eso se ve tan sencillo. Pero los casos en los cuales que a un señor le amagan con una pistola y del susto le da un infarto y muere, la pregunta es, demuéstrame que mi acción fue relevante para la función del Estado y por qué él murió y los otros que estaban viendo no murieron. Y entonces ahí tienes ya un problema de nexo causal que no lo puedes solucionar desde mi punto de vista más que con una teoría netamente normativa. Ve lo interesante y trascendente de cómo esta teoría del funcionalismo nos brinda mayor seguridad jurídica, pero sobre todo estructura y fundamenta mejor la procuración y administración de justicia. El tema de la dogmática jurídico-penal y que, bueno, como tú dijiste, generaciones que se han forjado con gran complicación de estar en Italia, en España, como es tu caso, y ahora pues lo que tiene aplicación precisamente en el derecho penal mexicano. Entonces, Carlos, incluso tú valorabas temas sobre los estándares de derecho internacional de derechos humanos cuando hablabas del arraigo, ¿no? Del derecho penal del enemigo, cómo está claramente contraviniendo los contenidos del 7.5, del 8.1, del 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e impera, o sea, no tiene la más mínima justificación de existencia, va contra los estándares del derecho internacional de derechos humanos, y qué bueno que haya gente como tú que ha profundizado en el tema de la dogmática penal, porque hoy más que nunca se tiene que manejar, para no generar sobre todo un estado de policía, sino un estado de derecho. Doctor Carlos Daza, ¿qué temas de dogmática han sufrido cambios así muy trascendentes que repercuten en casos prácticos? Fíjate que yo creo que el primer punto es el punto de partida a esta pregunta sería que desde nuestra perspectiva eliminamos el primer elemento que es la conducta o la acción, como le llaman otros, y nosotros empezamos por el primer elemento de la teoría del delito, que es la tipicidad. ¿Por qué nosotros no empezamos por la conducta? Porque tú no puedes estudiar la conducta antes de la tipicidad, porque es prejurídico. A mí no me importa de un homicida si se bañó, si se desayunó. Esas conductas no tienen relevancia para el derecho. ¿Cuál es la conducta relevante para el derecho? Pues desde luego, en el momento en que él dispara, acciona su arma, le da en la cabeza y lo mata, automáticamente se une el mundo fáctico con el normativo, y eso se llama tipicidad. Ese yo creo que sería el primer punto relevante. Luego, en la parte de la antijuricidad, se ha hecho una valoración, y hoy lo tenemos en todos los medios, lo que pasó en Estados Unidos, cómo Estados Unidos, cuando habla de defensa legítima, ellos tienen una legítima defensa muy amplia, estructurada sistemáticamente para defensa de sus policías. Ante el mínimo riesgo pueden matar a una persona. ¿Viste el hecho tan lamentable de que 7, 8 minutos le pongan en el cuello a una persona la rodilla? Ahí hay dolo eventual de matar y quitémonos de problemas. No necesitas ser tan experto en dogmática para decir que si el sujeto previó como posible matarlo, recargando todo su cuerpo en el cuello y en las vértebras, donde es un lugar mortal, pues es evidente que quería matar y por lo tanto hay un dolo eventual. Y ahí es donde entra la estructura de lo que hoy conocemos, que el dolo eventual relacionado con las causas de licitud y relacionado con toda la estructura dogmática, se basa en un sistema psicologista, en donde tanto el dolo como la culpa prevés como posible resultado, nada más que en la culpa abrigas que no suceda. En cambio, en el dolo eventual, tú prevés como posible resultado y aceptas el resultado en caso de que se dé. Por lo tanto, yo creo que ese es otro de los puntos finos. Y yo creo que la aportación científica más importante, que a nivel de nexo causal, al menos esa es mi postura, que crean la imputación objetiva. ¿Y en qué consiste esta teoría de la imputación objetiva como una aportación científica importante? En el nexo causal, tú vas a tener 3 criterios para decir cuándo le es objetivamente imputable o no un resultado. Y ahí vas a tener incremento del riesgo, fin de protección de la norma y el principio de confianza. Y podrás observar, porque esto se puede denotar en los casos, hay un caso famoso que se llama el caso Tiren, en una provincia, para que pudiera despegar los aviones, tenían que sacar la mano los pilotos por el lado izquierdo, disparar, porque pasaba en medio del pueblo, y entonces el pueblo se hacía a un lado y despegaba el avión. En este caso, el piloto dice, saca el arma, pero ve a 500 metros a una persona que no se quitaba.
Y entonces él dice, le voy a disparar, aunque sé que esta pistola calibre 22 llega a 200 metros, no le va a pegar a los 500. Y segundo, le voy a tratar de dar en la cabeza. Saca la mano izquierda siendo el diestro y dice, y menos con la izquierda. Apunta, dispara y la bala sigue y se le incrusta en la cabeza. Y entonces tú dirías, bueno, pues aquí estamos en presencia de un homicidio. ¿Por qué? Porque estamos dando. Pero la problemática es que para que se dé la imputación objetiva, ex antes debe ser previsible. Y si no es previsible, no le es objetivamente imputable el resultado. Entonces, estos criterios de incremento del riesgo se pueden ver más claramente en la conducción de vehículos de motor. Si tú conduces tu vehículo de motor y te dicen 80 y lo traes a 90, esos 10 kilómetros de más incrementan el riesgo. Y si tú lesionas, chocas, matas, entonces te es objetivamente imputable el resultado por el incremento del riesgo. ¿Cuándo no es objetivamente imputable el resultado? Cuando el riesgo se mantiene, cuando el riesgo se disminuye o cuando el riesgo se elimina. Y en estos casos lo puedes ver si en un edificio que se está quemando, ardiendo en llamas el edificio y hay un niño en el segundo piso, un bombero como puede llega y no tiene otra opción más que la ventana. Y entonces decide aventar al menor por la ventana. No hay otra, van a fallecer. Y entonces lo avienta, el niño cae y no le pasa absolutamente nada. El riesgo se eliminó. Si el niño cae y se fractura piernas y brazos, el riesgo se disminuyó. Pero si el niño cae y se mata, entonces el riesgo se mantiene. En estos casos no le es objetivamente imputable. Fíjate lo interesante de unos criterios normativos en el nexo causal, precisamente para poder demostrar que hoy la ciencia y el desarrollo dogmático están funcionando para los casos prácticos. En síntesis, creo yo, y sin abordar por el tiempo, la otra parte que es fundamental, la de la autoría y participación. Roxin habla codominio funcional del hecho en la coautoría, en cambio Jacobs habla de una situación de división de tareas o de trabajo. Creo yo que llegamos a uno de los puntos más escabrosos, en palabras de Luis Jiménez de Azúa, de la dogmática penal. Ya no le llamamos culpabilidad, al menos yo ya no le llamo culpabilidad, le llamo imputación personal. Tú que has litigado, te das cuenta que aquí tenemos una cosa que se llama, vamos a irnos a lo que era el cuerpo del delito. El cuerpo del delito era la parte objetiva donde tú estructurabas la acción típica y antijurídica, ¿correcto? Y después venía la culpabilidad, la responsabilidad penal, que era este hecho imputárselo a una persona. Bueno, lo que te quiero explicar, que el injusto penal es tipicidad y antijuricidad, que tú lo conformas y ahora se lo vas a imputar a título individual o particular a un sujeto determinado. Esto es como se estructura hoy en día, al menos desde mi perspectiva, y que nos da una confianza y seguridad jurídica el nuevo sistema de dogmática jurídico-penal del funcionalismo. Desde mi punto de vista, y lo sigo manejando y lo seguiré manejando hasta que me convenzan nuevas estructuras. Y algo muy novedoso, Jacobs, por ejemplo, habla que la culpa no es culpa, sino que es un error. Y entonces reestructura toda la forma de la culpa. En fin, de que como podrás ver, hay un gran desarrollo sistemático, dogmático, cultural y sobre todo metodológico de la dogmática. ¿Y por qué todos esos cambios? Por casos prácticos. Ahí tenemos la respuesta. Carlos, como dices tú, todo esto ha traído consecuencias muy positivas. ¿Cómo podrías tú explicar el sistema funcionalista específicamente aplicado al sistema penal mexicano? Porque luego vienen algunos conflictos, tú lo señalas en ocasiones que no se hace un análisis profundo si realmente eso es lo que el requerimiento que se tiene. ¿Tú cómo lo explicarías con toda esta experiencia que tienes, con toda esta formación que has tenido en Europa, Carlos, doctor Carlos Daza? El derecho penal, hoy en día, el funcionalismo es la función política criminal del derecho penal, punto. La función político-criminal del derecho penal. Y el punto central está en lo siguiente. Nosotros lo queremos llevar a la práctica, debe de ser de esta manera. Déjame, antes de contestarte esto, hacer un paréntesis. Quiero hacer una crítica positiva para quienes participaron en la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ellos, con una forma interesante, por llamarlo de una manera, se quisieron lucir y le metieron dogmática pura a todo el Código Nacional de Procedimientos Penales. El 405 te dice que para una sentencia absolutoria
tienes que demostrar que es atípica, antijurídica o inculpable la conducta. Y entonces tienes que hacer un estudio dogmático. Esto es una barbaridad. No puedes incluir en una legislación procesal dogmática por un simple error, por una simple situación. ¿Qué pasa si esa postura que está poniendo ahí es superada? El dolo ya no es comprendido desde un ámbito causal, sino desde un ámbito normativo. Si la reestructuración del dolo, que lo manejan dentro de la culpabilidad o responsabilidad todavía, se reestructura, y además por otra razón, tenemos 32 códigos penales con la cuestión sustantiva, donde todavía tienen estructuras sistemáticas diferentes cada uno. Entonces, creo yo que fue un gravísimo error haber alimentado un código nacional. Fíjate, yo que soy dogmático, estoy trabajando el Código Penal Nacional, me invitaron a participar. ¿Y sabes qué fue lo primero que dije? Quitémosle definiciones, quitémosle dogmática, hagamos lo que cualquier ser humano, cualquier hombre terrenal lo puede entender. Y te voy a poner un ejemplo de los grandes errores de estar definiendo cosas. El delito de violación. Al que tenga cópula con persona cualesquiera que sea su sexo mediante la violencia física o moral. Y luego te dice cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima. Ergo es solamente el hombre puede ser sujeto activo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Y qué ha pasado en la práctica? Ahí está el caso práctico. 5 sujetos secuestran a un joven y obligan a que el joven penetre a uno de ellos. Es decir, ¿quién penetró? El pasivo al activo. Entonces no hay cópula y es atípica la conducta. Viste con este ejemplo cómo puedo demostrar que no debemos de ir a definir 1, 2, a tener posturas dogmáticas, porque si se derrumban o se cambian, tienes un sistema ineficaz totalmente. Ahí está la respuesta a esto. Es que claramente, por ejemplo, en el caso Suárez Rosero contra Ecuador habla de este tema del establecimiento de los tipos penales y lo delicado que es. Carlos, hablaste tú precisamente de este Código Penal único. Estás participando. Así es. ¿Crees que es una necesidad ese código? Sí, hoy en día creo yo que es urgente la creación, y además que se ha trabajado mucho de lo que yo puedo platicar por la confidencialidad que tengo ahorita, claro, en este trabajo. Lo que yo puedo platicar es que los derroteros o los criterios que se tienen que utilizar es que se recojan de todas las entidades la importancia de cuáles son los delitos de alto impacto, cuáles son los tipos penales necesarios, cómo debemos de hacer una estructura sistemática y dogmática para el código. Y ya hay un código de INACIPE, hay otro código por ahí de otras instituciones, pero nosotros no quisimos en determinado momento ser influenciados. Entonces, yo lo que propuse es que tenemos que hacer un código ágil, un código que ha funcionado, que funcione, pero sobre todo que pueda ser práctico y utilizable para cualquier caso que se presente en la vida. Esto no es tan sencillo, porque la mayoría de la gente cuando llega es que yo estuve en Europa y quiero, y empiezan a aventar un rollo de toda la dogmática, y te voy a poner, bueno, no puedo decir mucho ahorita, pero en cosas de calidad de garante, te pusieron, dicen, al que proteste la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene calidad de garante. A ver, no necesitas poner casos prácticos para poder decir que derivado de la ley, de un propio contrato o de su actual precedente, se integra eso. Eso es más genérico. Nada más por ponerte un ejemplo. Entonces, no ha sido fácil juntar a tanta gente y hacer estas propuestas. Entonces, yo creo que va a quedar, desde mi punto de vista, un código muy asequible, un código muy transparente, muy legible y sobre todo que la gente pueda darle una verdadera interpretación. Las últimas reformas, y ve lo que está pasando con el Código Nacional, y ahora que estoy viendo foros y foros y foros, nada más para la audiencia inicial, que si el defensor puede o no meter datos de prueba, contrarrestar los datos de prueba, no, solamente corresponden los datos de prueba a lo que es el Ministerio Público, a la Fiscalía, a ti no. Y entonces tienen un desbarajuste total con este nuevo sistema. ¿Y sabes cuál es el problema? Que redunda en la eficacia, en la poca eficacia más bien de la justicia. Por eso, cuando hay estos grandes errores entre lo que es la Fiscalía y la defensa, que se pone chucha cuerera al manejar los asuntos, es que la gente se va fácilmente libre. Y luego,
haces todo un mega operativo, detienes a una persona en flagrancia por extorsión, llega ante un juez y el juez le dice, venga a firmar cada 15 días. Y entonces todo el mundo dice, este es el sistema que queremos. Un sujeto que extorsiona, que altera la vida de la persona, que lo hace cambiarse de vida. Ahí tienes el resultado. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Pues que no tengamos nosotros un sistema como el que estamos viendo. La semana pasada hubo en la Cámara de Diputados, se habían propuesto 9 delitos para volverse delitos graves. De los 9 solamente aceptaron 3. Y, por ejemplo, el robo a casa habitación, un señor que se llama Pablo Gómez, que creo que es abogado, dijo, bueno, pues es un robo a casa habitación, como diciendo, no pasa nada, ese no debe ser grave. Momento, entonces, cualquier sujeto que se meta a la casa de una familia, que llegue, los amague, los asalte, los veje, atentando contra la tranquilidad cuando el Estado tenía que haberles dado esa tranquilidad, no es un delito que merezca una prisión oficiosa. Esas son preguntas que tienes que hacerte y yo creo que lo tienes que resolver con la parte sustantiva y la parte adjetiva necesariamente. Tampoco yo soy de los que tienen que meter a prisión todo. Yo creo que sí tiene que hacerse un balance de quién merece estar en prisión oficiosa y quién debe llevar los procesos desde fuera. Hoy tenemos una saturación y ya sacaron por ahí la ley de amnistía, ya están viendo ahorita la prisión domiciliaria por lo del coronavirus, porque los reclusorios están infectados, porque hay gente dentro del reclusorio, y entonces buscan soluciones, cuando la solución estaba desde una política criminal integral. Este es otro punto. Ninguna administración ha hecho una política criminal integral. ¿A qué me refiero? Que trabaje integralmente desde lo que es la procuración de justicia, la administración de justicia, impartición de justicia y que tengan una coherencia en la estructura. Ya se hizo un código. ¿Cómo haces primero un código nacional y dejas 34 códigos penales, el federal más el militar más los 32 de cada estado? Tenías que haber hecho ambas cosas al momento, un código sustantivo y el código adjetivo. Funciona. Yo hice ese estudio en el 2001 y el 90% de los grandes países tienen solamente 2 legislaciones. No tienen que meterse en esto. Y fíjate que la policía la tiene bajo un mismo mando. La excepción es Estados Unidos, que tiene al FBI y tiene a la CIA. Y les ha causado grandísimos problemas en las investigaciones. Y en México es un paraíso para el delincuente, porque hoy en día tienes la Secretaría de Seguridad Pública, tienes las otras policías, las estatales, las municipales. Cuando hacen operativos se matan entre ellos. Entonces, esto es parte de esta estructuración que estamos mencionando. Hay que aprovechar el tiempo teniendo el gusto de tener aquí a mi amigo Carlos Daza. Fíjate que ahorita que hablas de este Código Penal único, el caso Kimmel contra Argentina señalaba precisamente que es inconvencional la criminalización de todas las conductas cuando hay otras vías a través de las cuales puede librarse esta situación. Y hace algunos días en el Congreso Internacional que estamos celebrando, en el cual tú participas, Alberto Binder señalaba que ese era uno de los grandes conflictos que se tenían, que se criminalizaban cientos y cientos de conductas, estableciendo cientos de delitos, y que la idea para él era unos cuantos, 10, 16, 20. Yo quiero preguntarte, Carlos, que obviamente hay que buscar el justo medio, estas son opiniones muy valiosas, pero ¿no se están criminalizando demasiadas conductas? Ahí te contesto de 2 maneras. Uno, yo creo que hay que acordarnos que los tipos penales se crean acorde a las necesidades de la sociedad. Conforme la sociedad va teniendo una afectación a esos bienes jurídicos tutelados, es como se van creando estas figuras. Pero viene un exceso o una situación en que el Estado ha abusado. Por ejemplo, los delitos de peligro abstracto los han creado con mayor facilidad. ¿Y por qué? Porque es más fácil integrarlos. Basta y sobra con la situación de la mera conducta y se adecuan al tipo y entonces tienes esa integración. Entonces, para contestarte adecuadamente, tampoco puedes quedarte corto y dejar conductas que realmente sean relevantes y que no las puedas sancionar, porque eso crea impunidad. Hemos visto casos, por ejemplo, llegaba la persona y se roban los cajeros automáticos. Y entonces, ¿qué lo vas a meter? Como robo en establecimiento cerrado, como robo cuando se trata a quien recauda, no lo tenías previsto. Y entonces te creaba atipicidad y se iban libres las personas. Entonces, sí tienes que ser muy cuidadoso. Yo creo que tienes que buscar un justo medio de los tipos penales que sean relevantes. No hacerlo. Por ejemplo, ¿era necesario el feminicidio? Por un reclamo social, sí, pero por una necesidad jurídica, no. Es decir, son 2 cosas diferentes.
tú pudiste haber manejado el feminicidio simplemente como una forma de agravación cuando se trata de género, dentro del mismo homicidio, y te daba la misma eficacia. Cuando se crea el feminicidio, crean todo un monstruo que no te define qué es el feminicidio, sino que te dice por referencias o por ciertos lugares, que porque se expone el cuerpo, que porque se fue esto, pero no te está diciendo qué es. Entonces, es donde falta la técnica legislativa para la creación de los tipos penales. Creo yo que el derecho penal debe de ser la última ratio. Esto es fundamental. La última ratio. No debes de crear figuras típicas en exageración, porque entonces prostituyes al derecho penal. Lo que tenemos que tener es recoger el verdadero factores que influyen dentro de una sociedad y que la están flagelando para poderlos sancionar. Y sí tienes que tener figuras para poderlas contemplar y estructurar. Y ahí viene el otro punto. ¿Qué sanción le vamos a aplicar a cada uno de ellos? Porque nosotros sacamos una maquinita a lo que yo llamo diarrea legislativa, y cada vez que hay un exceso de homicidios, 140 años al secuestro. Y la pregunta es, ¿disminuyeron los secuestros? No. Crearon el feminicidio, ahí está la creación para satisfacer a la sociedad. ¿Y se disminuyeron los feminicidios? No, están en aumento. Y así te voy a ir demostrando cómo la política criminal a veces es más criminal la política, porque no está estructurando y tomando una realidad, sino que están manejando más factores políticos que realmente jurídicos. Porque después te voy a invitar a una mesa de análisis, ya por ahí veremos si está Pitó, Binder, ya veremos cómo lo manejamos, porque eso es lo interesante, esta lluvia de ideas. Ya ves que Binder sostenía esa situación, el doctor Vidaurri coincide mucho contigo en este tema precisamente de políticas criminales, y de que generalmente pues se atiende al otro extremo, o sea, te vas al populismo punitivo, te vas al populismo penal, y ese es un conflicto enorme. Por eso es muy importante que esto se esté gestando desde los estudiosos, desde la academia, pero que evidentemente es gente que tiene un manejo, como tú ya lo señalaste, práctico, teórico muy importante. Entonces, qué bueno que se dan estas diferentes visiones, y ahora el siguiente ejercicio que vamos a tener son mesas que vas a estar invitado como miembro distinguido de la academia, mi querido Carlos, a nivel internacional. Gracias. ¿Sí? Entonces, pues qué bueno, este fue un tema muy relevante. Ya después que se avance con relación a esto y puedas tener la posibilidad, pues platicar este Código Penal Único a fondo, lo abordó brevemente también el doctor Moisés Moreno Hernández. Y reitero, pues el doctor Carlos Daza estará en una mesa de análisis iberoamericana, pronto también apoyándonos en estos temas de dogmática penal. Y de verdad, Carlos, sabes el aprecio que te tengo, el respeto que tengo a tu trabajo, a todo lo que has venido gestando desde la academia, todo lo que has contribuido desde hace mucho tiempo, y me da mucho gusto que hoy se entienda que la gente que conoce este tema, que ha profundizado en el tema, que ha tenido sobre todo esa experiencia y que hoy tiene el expertise, pueda estar en estos grandes contenidos, generando contenidos en la norma, porque esta diarrea legislativa, este populismo punitivo, nos está llevando a conflictos muy graves. Y el tema también de que no se definan los tipos penales y que den ese margen precisamente de error, independientemente si se justifica o no la existencia, pues generan sobre todo la gran posibilidad de la impunidad. Entonces, yo creo que lo importante es estar en los estándares interamericanos, en este sistema interamericano de derechos humanos. Y hoy me dio mucho gusto recibirte, Carlos, en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, de la cual eres un miembro distinguido, por lo cual también es tu fiesta, mi querido doctor Carlos Daza. Gracias, querido hermano. Sigan disfrutando de este momento, porque es mucho trabajo, un trabajo incansable que has realizado por toda Latinoamérica y Europa, y sobre todo que has difundido la cultura mexicana en todos lados. Yo creo que esto es muy importante, y la academia ha cumplido una labor fundamental. El poder llevar a todos lados lo que es la ciencia jurídica en toda su plenitud. Realmente te felicito a todos los miembros de la academia, y me honro de ser parte de esta magnífica organización. Pues un gusto tener hoy a uno de los grandes dogmáticos del país. Ha venido pasando. A mí me da muchísimo gusto ver que cada día vamos a cumplir, no sé, 61 días y vamos a tener que continuar. Sube primero un doctrinista, un jurista mexicano, y luego un internacional de los de más alta talla, y vemos la concordancia, sobre todo en la congruencia. De verdad estoy muy orgulloso, ¿no? Y que también tenemos a Carlos, y eso demuestra sobre todo lo que decía Carlos Daza. Antes eran aspectos excepcionales, llegó un momento que nos tocó que vino Niceto Alcalá Zamora,
Luis Recasensich, los grandes penalistas, etcétera, y pues bueno, tenías aquí los posgrados. Pero hoy en día con estos ejercicios de grandes juristas que han estado en Europa, de este intercambio de ideas, de esta dialéctica jurídica, pues nos encontramos con que la talla de los juristas mexicanos está a los mayores estándares a nivel internacional, no solamente en la región, sino a nivel Europa y América. Así es de que hoy nos felicitamos a mi amigo el doctor Carlos Daza por esta extraordinaria conferencia, casos prácticos de dogmática penal. Carlos Daza, que entre otras muchas cosas es un conferencista internacional de altísima talla, ha estado formando parte de grandes estructuras internacionales de abogados penalistas en todo el mundo y tiene un nivel de docencia en la principal casa de estudios no de México, yo diría que de América Latina, junto con algunas otras, la Universidad de Buenos Aires, en caso concreto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Carlos, te despedimos con mucho gusto, momentáneamente, porque el siguiente mes estaremos trabajando para formar mesas a nivel Europa, América, y el doctor Carlos Daza, nuestro amigo Carlos Daza, participará en una de ellas. Muchísimas gracias de nuevo, Carlos, y hoy despedimos un fuerte abrazo y mil gracias por la invitación. De verdad estoy muy contento de estar en estos festejos de esta gran academia. Un saludo a don Juan Velázquez, querido amigo y desde luego egresado de nuestra Facultad de Derecho. Despedimos hoy esta conferencia nacional a cargo del doctor Carlos Daza con el tema casos prácticos de dogmática penal y nos vemos en la siguiente conferencia nacional. Muchas gracias.